El tema para este mes de octubre del giro es úsalo, está en ti. Y su base escritural son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios capítulo 3, versos 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta palabra poder en el griego del Nuevo Testamento pues es dynamis, que puede ser traducido por eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. Y para el desarrollo de este giro he pensado en 3 textos de la Escritura, o mejor dicho, en 3 pasajes. Primero, Moisés. Cuando Moisés es llamado por Dios a través de la zarza ardiendo y todo, y Dios le dice que ha bajado para él, y luego envía a Moisés. Moisés comienza a discutir con Dios y le dice que él no puede, que él no sabe hablar y todas estas cosas. Entonces Dios le pregunta a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y él le contesta: un palo, vara o bastón. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿va a servir para liberar al pueblo de Israel ese bastón? Porque eso es lo que está en la mano de Moisés. Pues ya sabemos la historia como lo relata el libro del Éxodo, versos 4, 1 al 5, usted lo puede leer allí. Y entonces Dios les dice: tira esta vara, se le va a convertir en culebra, la vas a tomar por la cola y entonces con esta señal te van a creer los ancianos. Y luego va a hablar con el faraón. El segundo relato tiene que ver con David. David entonces era un adolescente, tenía más o menos entre 12 y 15 años de edad, y esa edad él era hijo de un criador de ovejas, de un pastor, por lo tanto él era pastor de ovejas. Pero resulta que el rebaño de ovejas lo cuidaban o ancianos o jovencitos. ¿Por qué? Porque era un trabajo muy fácil, no se demandaba muchas cosas. Entonces por eso está David haciendo el cuidado de las ovejas. Resulta que él entonces, Dios lo nombra, lo escoge como el ungido, el que va a reemplazar al rey Saúl. Entonces vamos a ver primero cuando Samuel llega con la misión de ungir al nuevo rey de Israel. Entonces llega a la casa de Isaí, Dios lo mandó ahí a ese lugar y le dijo: uno de sus hijos va a ser. Entonces cuando habla con Isaí le muestra quiénes son sus hijos y le va poniendo uno por uno sus hijos, desde el mayor hasta el menor. Pasaron 7. Recuerdan que el primero, en la lectura, que cuando lo ve alto, fuerte, dice: este es, y cuando lo va a ungir le dice: cuidado, yo no he escogido yo no veo la apariencia, yo miro el corazón, le dice Dios a Samuel. Entonces, como pasaron los 7 hijos, y no tienes otro hijo, y dice: sí, allá tengo al adolescente, el que está cuidando a las ovejas, llámalo. Y en lo que llega David, un niño, un adolescente, 12, 15 años, le dice Dios: úngelo porque este va a ser el rey de Israel. La pregunta que surge inmediatamente es: un niño, un adolescente, va a ser el salvador de Israel, el rey de Israel. Eso no es lógico, ¿verdad? Pero entonces resulta que lo ungió, pues se fue, y así pasó la cosa. Pero pasado el tiempo, el pueblo de Israel está en pleito con los filisteos, y los filisteos tienen un paladín. Esta palabra significa un héroe legendario para ellos, que se llamaba Goliat. Era un hombre gigante de 3 metros de altura. Ahí describe la escritura en 1 Samuel 16. Primera de Samuel 17. Entonces él va por orden de sus padres a visitar a sus hermanos, a llevarle alimento y unas cosas, y entonces cuando llega está Goliat desafiando
al ejército, al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Y entonces él va, está allá donde están sus hermanos, está el rey Saúl, porque él dijo, ¿qué es este hombre? Dale, yo lo derroto. Entonces el rey dice, tú vas, entonces sí, pero es que entonces le puso la armadura de Saúl. Y entonces pues él probó a andar y no, yo no puedo andar con esto. Yo me lo voy a quitar. ¿Y cómo vas a ir a pelear con él? Y entonces él dice que fue y tomó de un arroyo que estaba cerca, cogió 5 piedras lisas, su honda, metió las piedras en el zurrón o en un bolso que llevaba y llevaba su bastón de pastor. En Samuel 17, 1 Samuel 41 y 47, dice que Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, y mirando con desdén al muchacho de mejilla ronzonrasada, ¿soy acaso un perro?, le dice, para que venga contra mí. Yo te daré las carnes, tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. David le dijo, tú vienes a mí con espadas, jabalinas, escudero, con lanza, con todas esas cosas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y hoy el Señor te conquistará. Y entonces dice, y todos los que están aquí sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregaré a ustedes en nuestra mano. Puedes seguir leyendo 1 Samuel 17, 48 al 50, cuando entonces se comenzaron a correr Goliat hacia David y David hacia Goliat. Y mientras corría, David metió la mano en el zurrón, sacó la piedra, la montó en la honda, giró la honda y la tiró, y la piedra se le incrustó al gigante en la frente y ahí cayó muerto. Y David terminó de correr, cogió su espada y le cortó la cabeza. Y entonces es interesante que dice en el verso 50, así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Interesante, ¿verdad? Y el tercer relato es un niño. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan ese milagro? Es el único milagro del Señor Jesús que está relatado en los 4 evangelios. Para sacar toda la realidad de ese milagro hay que leer los 4 y poner los detalles uno junto con el otro. Pero en Juan se nos dice que un niño y su desayuno, que eran 5 panes de unas 5 tortillas y 2 pescados, fue dado por él a Jesús, y con eso se alimentó aproximadamente unas 20,000 personas, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero eran 5,000 hombres los que comieron. Entonces dice que Jesús le preguntó a los discípulos, den ustedes de comer. Y aquí ustedes tienen que recordar que los discípulos habían llegado de la misión que Dios les había enviado, se sentaron para comer, pero al ver que llegó mucha gente con ellos y no podían comer con tranquilidad, Jesús les dice, vámonos a un lugar tranquilo, y se los llevó. Pero la gente se dio cuenta de dónde llegó y se fueron hasta allí y llegaron. Y entonces ellos fueron para allá para almorzar. Cada uno de ellos llevaba su comida para poder almorzar. Pero entonces, después que Jesús habló con ellos, le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. A lo mejor los discípulos, mientras Jesús estaba hablando, ellos estaban comiendo. O a lo mejor simplemente lo guardaron, pero entonces ellos dijeron, no, sí, dice Felipe, pero ni siquiera 200 días de salario servirán para comprar solamente pan para esta gente. Y le dice al Señor, vayan y busquen a ver qué es lo que hay por ahí. Y entonces viene, aquí está un niñito que tiene 5 panes y 2 pescaditos. Con 5 panes y 12. Por eso preguntó, dice Andrés, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Verdad? ¿De qué sirve? Eso es muy poquito, eso no se puede. Entonces, aquí es que venimos a pensar, ¿verdad? Entonces se multiplicaron los panes, se multiplicó los peces, comieron todos y todavía recogieron 12 cestas, una para cada apóstol que no quiso dar su comida. Cada uno de ellos recibió una cesta de comida. ¿Qué podemos sacar de aquí para nosotros? Moisés, David, el adolescente,
Lo que tenían en sus manos lo usaron lo usaron. En el caso de Moisés y David, y en el caso del adolescente, él lo entregó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes en tus manos que puedes usar y dar para que se realice lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu sector, en tu vecindario, en tu iglesia, en tu ciudad? Para memorizar, entonces, tenemos el texto de ¿qué tienes en tu mano, Moisés?, le pregunta el Señor. Éxodo 4:2. Una vara de pastor. Y la de David en 1 Samuel 17:50. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía una espada. Y entonces, con el niño, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven esto ante esta gran multitud? Pero debemos pensar, ¿estás dispuesto a responder con lo poco que tenés, o tenemos, o tienes? ¿O se dirá lo que dijo el profeta Ezequiel? Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlo, pero no encontré a nadie. ¿Se dirá eso de nosotros, Ezequiel 22:30? Ahora, como se dice en el lenguaje del fútbol, la pelota está a tus pies en tu terreno. ¿Qué vas a hacer? Gracias por escuchar nuestros giros. Dios te bendiga.